Estimados estudiantes, revisaremos las ideas principales del tema de esta unidad, el dogma central de la biología. Bienvenidos. A partir de 1953, con el aporte del modelo estructural del ADN que propusieron Watson y Crick, se aceptó que esta es la molécula portadora de la información genética en las células. Empezaremos entonces hablando de las características del ADN. Cada bloque básico del ADN es un nucleótido, que está formado por un azúcar pentosa llamada desoxirribosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas pueden ser de dos familias: las purinas, donde están la adenina y la guanina, y las pirimidinas, donde encontramos a la citosina y la timina. Estos nucleótidos se unen entre sí por medio de enlaces que se forman entre el fósforo de un nucleótido y el azúcar de otro, llamados enlaces fosfodiéster. El esqueleto de fósforo y azúcar que se forma contiene un extremo denominado extremo 5' en el cual hay un fósforo libre y otro extremo en el cual se llama extremo 3' que contiene un azúcar terminal. Cada una de estas cadenas se complementa entre sí formando una doble hélice enrollada. Las dos cadenas se enlazan en direcciones opuestas, es decir, la doble hélice es antiparalela. La unión entre las dos cadenas se establece por medio de puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas. Esta unión es complementaria. Una base nitrogenada de tipo pirimidina se va a unir a otra de tipo purina. El ADN se copia a sí mismo por un proceso llamado replicación que sucede previo a la división celular. El proceso de replicación implica ruptura de los puentes de hidrógeno, dejando expuestas las bases nitrogenadas. Cada molécula de ADN sirve, por lo tanto, como molde para la síntesis de una cadena complementaria, dando como resultado dos dobles hélices de ADN, cada una idéntica a la original, formada por una cadena progenitora y una cadena recién sintetizada. A esta característica de la replicación se la conoce como semiconservativa. La replicación empieza en ambas cadenas a la vez, a partir de sitios específicos llamados orígenes de replicación, donde comienza a desenrollarse y a sintetizarse la nueva cadena con la ayuda de diversas enzimas como la ADN primasa, la DNA polimerasa, la helicasa y la topoisomerasa. La DNA polimerasa, encargada de catalizar la síntesis de las subunidades de nucleótidos, actúa solamente en sentido 5 a 3'. Por lo tanto, la cadena que se encuentra en sentido 3 a 5' es sintetizada de forma continua, y la que se encuentra en sentido 5 a 3' es sintetizada por fragmentos con la ayuda de cebadores de ARN. Al final, estos fragmentos, llamados fragmentos de Okazaki, son ligados y la síntesis de la hebra discontinua culmina. La secuencia de nucleótidos del ADN determina la secuencia de aminoácidos de la proteína, pero la información no pasa directo del ADN a la proteína. Para que un gen se exprese, es necesario que el ADN se copie primero a ARN. La información genética pasa del ADN al ARN y luego a las proteínas. Pero una vez que se tiene una proteína, la información no puede volver ni pasarse a otra proteína. A esto se lo conoce como dogma central de la biología. El ARN, al igual que el ADN, es una cadena de nucleótidos, pero posee tres singularidades. Primero, es una cadena simple. El azúcar que lo forma es una pentosa llamada ribosa y la timina es reemplazada por otra pirimidina llamada uracilo que es capaz de formar enlaces con la adenina. El proceso por el cual se sintetiza el ARN se lo conoce como transcripción. Aquí el lenguaje de nucleótidos no cambia.
Únicamente la información de un gen de ADN es copiado a una molécula de ARN en un proceso similar a la replicación. Todo esto sucede dentro del núcleo celular en sentido 5 a 3' con la ayuda de enzimas, entre las que destaco a la ARN polimerasa. Durante la transcripción se forman 3 tipos de ARN: mensajero, de transferencia y ribosómico. Posteriormente, el ARN de tipo mensajero sale del núcleo hacia un ribosoma, donde su código será descifrado y se formará una proteína. Este proceso se llama traducción y, como su nombre lo sugiere, el lenguaje cambia de nucleótidos a aminoácidos. El código se traduce por tripletes. Cada triplete de nucleótido del ARN mensajero, llamado codón, es complementado por otro triplete llamado anticodón, que es portado por el ARN de transferencia, que a su vez, ante esta complementariedad codón-anticodón, asigna un aminoácido a la cadena proteica en formación. Existen 20 tipos de aminoácidos que son codificados por diversas combinaciones de nucleótidos, conocido como código genético. La combinación de los 20 tipos de aminoácidos resulta en una proteína específica. Las proteínas son el final del flujo de la información genética, pues son en sí mismas la expresión de los genes contenidos en el ADN.